Aquí es bueno que tengan espacio como nuestra ponente. Y ahora tenemos la segunda ponencia. Llamo a su eminencia Marx a que venga a la mesa para tratar el tema de la segunda ponencia. Una comunidad de creyentes que sea transparente. El cardenal Marx no necesita muchas presentaciones. Arzobispo de Múnich y Fresinga es presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Desde el 2012 preside también la Conferencia Episcopal de la Comunidad Europea y es coordinador del Consejo para la Economía. Entonces, si la economía funciona bien en el Vaticano, depende también de él. Y ahora vamos a oírle tratar otro tema. Eminencia, tiene usted la palabra. Gracias por su presentación. Siempre es un placer, querido Santo Padre, eminencias, excelencias, queridas hermanas y queridos hermanos, cuando se considera la dinámica de esta cumbre o de este encuentro. Francamente, me hubiera gustado cambiar mi texto, me hubiera gustado reaccionar a lo que he escuchado anteriormente. Pero bueno, yo ya había preparado mi ponencia sobre la transparencia como comunidad de creyentes. Cuando yo hablo hoy de transparencia, lo hago partiendo de dos premisas. Ante todo, la de la comprensión específica del concepto mismo de transparencia. Entiendo esta última no como el mayor número posible de informaciones reveladas. Para mí la transparencia significa que las acciones, las decisiones, los procesos, procedimientos y demás son comprensibles y son rastreables. Yo considero que la trazabilidad, la rastreabilidad y la transparencia están inextricablemente vinculadas entre sí. Segundo, yo les hablo de transparencia en relación con la rastreabilidad como cardenal alemán. Yo soy alemán. Yo sé que ustedes ya tienen preconceptos, prejuicios sobre los alemanes. Los alemanes son, por lo general, les encantan los documentos, las reglas, la burocracia, la administración. Y puede que algunos de ustedes pensarán inmediatamente, bueno, es típico, no podemos esperarnos nada más de un alemán. Los alemanes son famosos porque les encanta la administración y todos estos aspectos citados, la rastreabilidad, la transparencia, la trazabilidad, las carpetas, los documentos, los módulos, los párrafos, los listados, las normas, todo esto les encanta a los alemanes. Parece que son cosas que los alemanes reciben al nacer prácticamente, desde su nacimiento. Y parece que cualquiera que se relacione de cualquier manera con nosotros debe enfrentarse de cualquier forma a lo que acabo de decir. Bien, alguno podría considerarlo como una peculiaridad y no prestarle demasiada atención a este tema. Otros, tal vez la mayoría, podrían oponerse a todo ello incluso y preguntarse seriamente, pero bueno, toda esta administración, ¿acaso no va en contra de la dinámica de la vida? ¿No entienden que la administración sitúa en el centro los archivos, los dossiers, en lugar de situar en el centro a las personas y a las necesidades de las personas? ¿No es tal vez cierto que la administración solo crea más trabajo adicional y distrae de las verdaderas tareas? Pues les aseguro que este no es un problema que concierne solamente a los alemanes, a los suizos y a los americanos. Ese es un problema fundamental que tenemos que encarar todos como Iglesia. Sobre todo en cuanto al tema de los abusos, y para tratarlos de forma adecuada es importante aclarar cuánta administración necesita la Iglesia, el tipo de administración que necesita la Iglesia. Y si echamos un primer vistazo, parece que necesita menos administración, pero esto se basa en varios aspectos. No se puede administrar la fe, podríamos decir, el Espíritu de Dios no puede ser captado en un archivo o en una carpeta. El amor de Dios se refleja
en actos específicos de solicitud para con las personas y no en procedimientos administrativos. Podríamos decir que la oración es mucho más fuerte que cualquier procedimiento administrativo. Los sacramentos se transmiten a través de actos de verdadera misericordia, mientras que la administración, en cambio, forma parte de una acumulación de detalles de este mundo, de minucia. Se podría enumerar otras argumentaciones para demostrar que la administración en realidad no tiene mucho que ver con la Iglesia y se puede descuidar, por lo tanto. ¿Pero acaso es así? Intentemos aclararlo siguiendo juntos los siguientes procesos de reflexión y tomando conciencia de qué constituye la Iglesia, qué papel debería desempeñar la Administración, de qué modo, de qué forma la Administración cumple con su objetivo, qué hay que hacer para que se cumplan las condiciones, los requisitos necesarios y cuáles son las tareas que se derivan de ello. Pero tampoco puedo ocultar algo de lo que estoy firmemente convencido y que considero esencial. La administración en el área de la responsabilidad de la Iglesia no es solo una cuestión técnica, especialista o funcional. La administración en el seno de la Iglesia está estrechamente vinculada con los fundamentos teológicos de la Iglesia. Tiene motivaciones teológico-espirituales y está estrechamente vinculada con las acciones específicas de la Iglesia. Una administración de la Iglesia plenamente funcional es una ficha, es un elemento clave en la lucha contra los abusos y en la tarea de afrontar los abusos. El motivo por el cual pienso que esto es así, emergerá en las siguientes secciones, en los capítulos siguientes. La comprensión de sí misma de la Iglesia. La Iglesia tiene una misión en este mundo, como afirma la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, al principio del documento. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esta misión la desarrollan personas específicas, en lugares específicos, en condiciones muy específicas, lo cual requiere también medios adecuados y tangibles, medios terrenales. Por lo tanto, por una justa razón, un poco más adelante en este mismo texto, Lumen Gentium, se afirma lo siguiente: Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, de esperanza y de caridad, como un todo visible, pero la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. Y el texto continúa, y cito: me encanta la frase de Bellarmino sobre la Iglesia es como la República de Venecia. Lumen Gentium continúa con el famoso artículo 8. Por eso se la compara, por una notable analogía, al misterio del Verbo encarnado. Pues así como la naturaleza sumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación, unido indisolublemente a él, de modo semejante, la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo que la vivifica para el acrecentamiento de su cuerpo. Fin de cita. Resumiendo, esto significa lo siguiente: las acciones de la Iglesia en este mundo no pueden ser rigurosas y meramente espirituales. Descuidar, olvidar los aspectos mundanos de la Iglesia y de las leyes no hace justicia a la realidad de la Iglesia. De la misma manera, el cuerpo de Cristo y la organización humana de la Iglesia deben ser considerados y vistos sin separación y sin fusiones, mezclas. Se puede especular sobre el ministerio de la Iglesia. El ministerio no está por encima de la realidad de la Iglesia, está en la realidad de la Iglesia.
He aquí porque todos los principios fundamentales necesarios para una buena sociedad y una organización que sirva a las personas en la vida de la Iglesia no se pueden ignorar. Y los principios sociales, el magisterio social de la Iglesia son válidos para toda la Iglesia. ¿Y cuál es la finalidad, el propósito de la administración? Los aspectos terrenales de la Iglesia incluyen básicamente el hecho de que muchas personas diferentes trabajan juntas para llevar a cabo la misión de la Iglesia y que necesitan también recursos materiales adecuados para sus respectivas actividades. Hay que pagar salarios, mantener edificios eclesiales, construir salas parroquiales, coordinar la cooperación, respetar los contratos, imprimir material catequético. La lista es infinita, pero al fin y al cabo, todos estos ejemplos conciernen una única realidad: para desempeñar todas las tareas que nacen de la misión de la Iglesia y, por lo tanto, también la misión de la Iglesia misma, se necesita una administración plenamente funcional, una buena administración que debe orientarse hacia el objetivo de la Iglesia, la finalidad de la Iglesia, y que debe estar basada en el principio de justicia. La administración estandariza los procesos, los procedimientos de forma que no sea necesario buscar, pedir y probar cada vez cómo funciona algo, incluso si es necesario repetir ciertas cosas cada día. Ello permite ahorrar recursos y utilizarlos con moderación y de forma eficaz para la misión. La administración documenta lo que se ha discutido, lo que se ha acordado, lo que se ha realizado, lo que se ha aprobado, previene olvidos y conserva las cuestiones mucho más allá del momento, de modo que hace posibles la confiabilidad y la fiabilidad. La administración hace que las cosas sean objetivas, creando e implementando normas y leyes, y de esta forma ayuda a evitar la arbitrariedad. Es una contribución, por lo tanto, activa a la justicia, puesto que las normas y leyes vinculantes aseguran que las decisiones y los juicios no estén basados solamente en el capricho de quienes los aplican o de los superiores. Además, la administración orienta y ordena, manteniendo así una visión global de lo que sucede, tomando nota de lo que ocurre, registrándolo y haciéndolo disponible. Por lo tanto, crea el orden en el que el individuo puede encontrar su propio camino, comprender o reencontrar la ratio de sus propias acciones. La administración regula y sanciona las violaciones del interés común, las normas y las leyes, actuando así como contrapeso a aquello que puede ser descrito de forma genérica como la corrupción de la humanidad. En general, la administración lleva a cabo la cooperación, implementa la cooperación entre diferentes personas en las instituciones. Todo lo mencionado hasta ahora, incluyendo la estandarización, documentación, objetivación, orientación y clasificación, así como la regulación, es de importancia clave para el éxito de las acciones conjuntas, también de la Iglesia. Por todo lo que realiza la administración es potente. Esto es evidente. Lo que hace o lo que no hace tiene un impacto significativo sobre todo lo que puede ser realizado o no a través de acciones conjuntas. Este poder de la administración puede ser también mal utilizado, mal usado. En este caso, por ejemplo, cuando la administración olvida su función de servir a las diferentes personas que viven juntas y que cooperan por alcanzar objetivos más elevados. Cuando la administración se preocupa solo por sí misma, cuando las normas y los reglamentos se usan solamente para apoyar a la administración, para sostener la administración y el poder de las personas. En este caso se trata de abuso de poder por parte de la administración. Lo que esto puede significar es bastante evidente en este momento. El abuso sexual contra niños y jóvenes se debe en gran medida al abuso de poder en el ámbito de la administración. Y en este sentido, la administración no ha ayudado a cumplir la misión de la Iglesia, sino que, por lo contrario, la ha oscurecido, la ha desacreditado. Los dossiers que podían haber documentado los hechos terribles e indicar los nombres de los responsables han sido destruidos y en algunos casos ni siquiera se han creado. Y en cambio los culpables
Y en vez de los culpables se han amonestado a las víctimas y se les ha impuesto el silencio. Los procesos y procedimientos establecidos para procesar, para enjuiciar los delitos han sido deliberadamente ignorados o incluso cancelados o anulados. Los derechos de las víctimas han sido pisoteados y dejados a merced de cada individuo. Son eventos estos que contradicen claramente lo que la Iglesia debería representar. El modo en el que se ha estructurado y desarrollado la administración de la Iglesia no ha contribuido a unir a todo el género humano y a acercar más a los hombres a Dios, sino que, al contrario, ha violado estos objetivos. Ahora bien, todo esto destaca y resalta un problema difícil. La administración es algo necesario para cumplir con la misión de la Iglesia y, por otro lado, la administración también puede representar un obstáculo para la misión. ¿Cómo podemos encarar este tema, estas cuestiones? ¿Cómo lidiar con todo esto? ¿Qué debemos cambiar? ¿O a qué debemos prestar más atención? Necesitamos de forma urgente de una administración que no solo contribuya a llevar a cabo la misión de la Iglesia, sino que en alguna medida encarne lo que queremos realizar con esta misión. La Iglesia en su conjunto debe ser no simplemente un instrumento, sino también un símbolo de la unificación de la humanidad y de la unidad de los hombres con Dios. No se trata solamente del funcionamiento de la administración hacia un objetivo, cualquier objetivo, sino que del hecho de que la administración debe de realizarse de forma que las personas se sientan aceptadas en los procedimientos administrativos, que se sientan valoradas, apreciadas, que puedan fiarse del sistema, que se sientan seguras y tratadas de forma justa, que se sientan aceptadas y que se escuchen sus críticas legítimas. Se daría así un buen paso adelante para alcanzar lo que significa realmente unir a las personas y, en última instancia, acercar a las personas a Dios. Y esta es, por así decirlo, la misión teológica de la administración de la Iglesia. Es importante que la administración de la Iglesia funcione de esta forma, y esto lo demuestran claramente las experiencias negativas sobre los casos de abuso. Yo recibo cartas de víctimas que me dicen cómo ha funcionado la administración de la Iglesia. El pensamiento de algunas víctimas de abusos se puede resumir de la forma siguiente. Si la Iglesia pretende actuar en nombre de Jesucristo, y yo en cambio soy tratado tan mal por la Iglesia o por su administración, entonces prefiero no tener nada que ver con este Jesús. Para que la administración actúe de conformidad con la misión de la Iglesia y de conformidad con la naturaleza de la Iglesia como símbolo e instrumento, se necesita transparencia y rastreabilidad, trazabilidad de los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos se vuelven transparentes si son comprensibles y rastreables. Hay que saber quién ha hecho qué, cuándo, por qué y con qué fin, y qué decisiones se han tomado, rechazado o aprobado. Así, las personas que llevan a cabo la administración transparente pueden sacar a la luz errores y equivocaciones en las acciones administrativas y defenderse contra tales acciones. Pueden dar a conocer de forma vinculante su punto de vista para que se tome en consideración. La gente que se encuentra con la administración, que se topa con la administración, no se debe enfrentar a una estructura de poder anónima, incomprensible, sino que deben poder ejercer un control autodeterminado en los procedimientos administrativos. Las personas no son meros objetos de la administración, sino que deben percibirse como sujetos de la administración. Por ello, la introducción de una jurisdicción administrativa en la Iglesia es absolutamente oportuna y necesaria. Objeciones y temores. No existen alternativas a la rastreabilidad y a la transparencia. Sin embargo, hay algunas objeciones que hay que tener en cuenta.
Principalmente se trata de la violación del secreto pontificio, así como la ruina de la reputación de los sacerdotes inocentes o del sacerdocio y de la Iglesia en su conjunto a través de acusaciones falsas y se hacen públicas. Estas objeciones a la rastreabilidad y transparencia no son particularmente convincentes. Cualquier objeción basada en el secreto pontificio sería relevante solo cuando es posible indicar motivaciones convincentes por las que el secreto pontificio debería aplicarse al enjuiciamiento de delitos relacionados con el abuso de menores. Tal y como están las cosas, no conozco de estas razones. Los principios de la presunción de inocencia y la protección de los datos personales y la necesidad de transparencia no se excluyen mutuamente, sino todo lo contrario. Por un lado, un procedimiento transparente regulado de manera clara y definida garantiza que se den los pasos concretos antes de pronunciar la sentencia. Es el mejor mecanismo de seguridad contra los juicios equivocados en la materia. Por otro lado, un procedimiento público y claramente definido establece un grado de credibilidad que permite rehabilitar la reputación de una persona acusada falsamente, que de lo contrario estaría expuesta a rumores y murmuraciones si las investigaciones no fueran adecuadas, transparentes o concluyentes. La transparencia no significa una aceptación acrítica ni una difusión no regulada de las noticias de acusaciones de abuso. La finalidad es tener un proceso transparente que aclare y especifique las acusaciones y siga los estándares generalmente aceptados con respecto a cuándo y cómo el público, las autoridades y la curia deben ser informados. Estos procedimientos estándar harán entender con claridad que no es la transparencia lo que daña a la Iglesia, sino los actos de abuso cometidos, la falta de transparencia o el encubrimiento. Tareas y desafíos. La rastreabilidad y la transparencia no llegan de la nada, son un compromiso constante que puede también llevar a cabo con el apoyo de expertos externos a la Iglesia. Siempre es determinante el comportamiento personal de aquellos que trabajan en la administración y de las personas responsables, porque han sido llamados a velar. Y en esencia se trata de la pregunta de hasta qué punto estamos dispuestos a justificar nuestras acciones ante los demás y en qué medida también estamos dispuestos a ser controlados por los demás. Desarrollar este comportamiento positivo y hacerlo de forma que dé fruto exige tiempo y espacio para discutir, diferenciar, aclarar y aprender. Sin embargo, dada la urgencia del tema, las medidas más importantes deben tomarse inmediatamente. Podrían incluir 1. La definición del objetivo y de los límites del secreto pontificio. Los cambios sociales de nuestro tiempo se caracterizan cada vez más por los cambios en los patrones de comunicación. En la era de las redes sociales, donde es posible que todos establezcan contacto por medio de Facebook, Twitter, etc., es necesario volver a definir la confidencialidad y el secreto y hacer una distinción respecto a la protección de los datos. Si fracasamos, perderíamos la oportunidad de mantener un nivel de autodeterminación sobre la información o nos expondríamos a la sospecha de encubrimiento. Segunda, normas de procedimiento transparentes y reglas para los procesos eclesiásticos. Los procedimientos de juicio, los recursos legales no tienen sentido sin las normas
jurídicas y procesales adecuadas, ya que esto equivaldría a aplicar la arbitrariedad a la hora de emitir sentencias. Constituiría una falta de transparencia en las acciones específicas. Establecer normas procesales transparentes y reglas para los procesos eclesiásticos es esencial. La Iglesia no debe operar por debajo de los estándares de calidad de la administración pública. Hay quienes dicen que en Europa el derecho civil es mejor del que tenemos nosotros. La Iglesia no debe operar por debajo de los estándares de calidad de la administración de la justicia civil, porque si tuviera un sistema legal inferior, esto perjudicaría a las personas. 3. A la comunicación al público del número de casos y estadísticas en la medida de lo posible y naturalmente de acuerdo con la ley del Estado. La desconfianza institucional conduce a conspiraciones sobre la organización y la creación de mitos. Se puede evitar todo esto si los hechos se muestran en forma transparente. En un 100% debemos atender al procedimiento legal y la protección de los datos, pero callar las cosas en nuestra cultura por lo menos no daría buenos resultados al final. Hay que ser transparentes. 4. La publicación de los sumarios judiciales. Los procedimientos legales correctos sirven para establecer la verdad y constituyen la base de un castigo proporcional al delito. ¿Cómo llegó el juez a una tal sentencia? Si todo está con secreto, pues no podemos dar un seguimiento al caso ni comprender. Además, esto establece confianza en la organización y en su liderazgo. La persistencia de dudas sobre la correcta conducción de los procedimientos procesales no hace más que dañar la reputación y el funcionamiento de una institución, y eso vale también para la Iglesia. Y si echamos un vistazo a los demás temas que deberían tratarse en esta reunión, queda claro que la racionalidad y la transparencia no son más que algunos de los temas sobre los cuales debemos reflexionar. Hay mucho más, la trazabilidad, la transparencia, pero hay más. Solo un tema más entre muchos otros que debe considerarse en relación con el abuso y su manejo. Debemos siempre estar conscientes de que la rastreabilidad y la transparencia son muy importantes, por ejemplo, en el sector financiero. Y también la rastreabilidad y transparencia son determinantes para la confiabilidad y credibilidad de la Iglesia. Debemos tener en cuenta todos los ámbitos de responsabilidad que tenemos, la responsabilidad diocesana, la Santa Sede. ¿Qué hacer para recuperar credibilidad con una mayor rastreabilidad y transparencia? Tenemos que emprender con valentía este camino. Tenemos que avanzar con valentía hacia el futuro de la Iglesia. Grazie mille, Eminenza. Mil gracias, Eminencia.